Hay un día en la vida que lo cambia todo, ¿verdad? Un día que te sacude el alma, te lanza a un abismo y te obliga a decidir. ¿Te rindes o luchas con todo lo que tienes? Para mí, ese día llegó una tarde sofocante, cuando tenía mis 30 y tantos, y lo que prometía ser una cosecha tranquila se convirtió en el escenario de mi batalla más grande. Ay, mis chamacos, si supieran cuántas jugadas nos hace la vida, pero también cuántas lecciones nos deja, de esas que ni el tiempo borra. Soy Doña Aurora, y hoy, con mis 80 y tantos años bien vividos, o mejor dicho, bien superados, he decidido compartir algo que guardé aquí adentro por décadas. No es fácil hurgar en ciertos cajones de la memoria, pero siento que llegó el momento. Es como quitarse un peso de encima, ¿saben? Un peso que uno ni sabía que cargaba hasta el día en que decide salir a la luz. Y fue en un día así, que parecía un día cualquiera, cuando todo cambió para mí. En aquellos tiempos, la vida en nuestro pueblito era sencilla, pero no exenta de sinsabores. Vivía en un rinconcito apartado, donde las noticias tardaban en llegar y la vida seguía su propio ritmo, dictado por la naturaleza y las necesidades del día a día. Mi rutina era siempre la misma. Levantaba antes de que saliera el sol, ayudaba a mi papá en la milpa, cuidaba la casa, tejía algunas cobijas para vender en el tianguis y, por la noche, me sentaba en el portal para mirar las estrellas y soñar con una vida un poco menos pesada. Las dificultades eran muchas, claro. No teníamos lujos ni abundancia, pero teníamos la tierra, el trabajo y la esperanza de que vendrían días mejores. Nunca fui de quejarme, siempre fui de remangarse las mangas y darle duro. Mi madre siempre me enseñó que uno cosecha lo que siembra, y yo sembraba mucho esfuerzo y paciencia, pero había algo que me oprimía el pecho, una desazón que no sabía nombrar. Era la sensación de que algo estaba a punto de pasar, un cambio. Mi intuición siempre fue aguda, cosa de la gente que vive cerca de la naturaleza, creo yo. Recuerdo un sueño recurrente, donde estaba en un laberinto oscuro, buscando una salida que nunca aparecía. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y trataba de alejar esos malos pensamientos, pero se empeñaban en rondarme. Antes de que nos metamos de lleno, me encantaría saber desde dónde están siguiendo esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Dejen su comentario aquí abajo y díganme. No tenía idea de que ese día, que empezó tan común, se convertiría en el parteaguas de mi vida. Todo lo que sabía sobre mí, sobre mi fuerza, sobre mi capacidad de resistencia, sería puesto a prueba de una forma que jamás podría imaginar. Esas horas serían las más largas y desafiantes que había enfrentado, y me enseñarían que la verdadera superación no está en evitar la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Ahora, prepárense para conocer la increíble travesía de una mujer sencilla que, con valentía inquebrantable, superó lo que parecía insuperable. Van a aprender cómo la resiliencia puede aplicarse en su propia vida para encontrar fuerzas donde menos las esperan. Vamos a darle. Acababa de amarrar los últimos atados de lotes cuando el viento empezó a soplar fuerte, anunciando la llegada de la lluvia. Levanté la cabeza, protegiéndome los ojos con la mano, y vi las nubes oscuras avanzando rápidamente. Era hora de correr a casa antes de que la tormenta me agarrara en medio del campo. Acelerada, junté mis herramientas y empecé a caminar, tratando de mantener el paso firme, pero el suelo ya empezaba a ponerse resbaloso. De repente, un estruendo. No era un trueno común, no, era un sonido seco, metálico, que hizo temblar el suelo bajo mis pies. Miré a mi alrededor, confundida, y vi una nube de polvo levantándose en el horizonte, viniendo de la dirección de la carretera principal, la única que conectaba nuestro pueblito con la ciudad. Un escalofrío recorrió la espalda. Sabía que algo andaba mal. Mis instintos me gritaron que me apurara, que corriera, pero el miedo me paralizó por un instante. Entonces, un segundo estruendo, más fuerte aún, y un olor a humo empezó a flotar en el aire. El olor a quemado era inconfundible, y mi corazón se aceleró. Abandoné todo lo que cargaba y empecé a correr en dirección al humo, sin pensar en las consecuencias. La curiosidad, o quizá la preocupación por lo que podría haber pasado, me impulsó. Saber. Necesitaba ver con mis propios ojos. Y fue así, corriendo hacia lo desconocido,
que mi vida cambió para siempre. Pisé a fondo, el corazón latiendo al ritmo de mi carrera. Cada fibra de mi cuerpo en alerta. El aire se puso denso, cargado de un fuerte olor a humo y algo más, algo que me apretaba el estómago de lo feo que era. Las nubes de polvo ya no eran solo humo, ahora se mezclaban con el asfalto destrozado, pedazos de algo que aún no lograba identificar. Mis pulmones ardían, pero no. Disminuía el paso. A cada metro la escena se dibujaba más nítida, más aterradora. La carretera, que era nuestra única conexión con el mundo exterior, estaba bloqueada por una masa retorcida de metal y fuego. Era un camión volcado, prendido en llamas, y el humo negro subía como un monstruo hambriento, devorando el cielo azul que había visto minutos antes. Mis piernas flaquearon, pero mi corazón gritaba que siguiera. Al acercarme, el calor me golpeó como un puñetazo en la cara. El sonido de las llamas crepitando, el crujido de la lámina retorciéndose, el olor a hule quemado y, lo más terrible, el grito. Un grito agudo, seguido de otros, más débiles, desesperados. No era solo un accidente, era una tragedia desplegándose justo ante mis ojos. El pánico empezó a instalarse, helándome la sangre, pero una fuerza extraña me empujaba hacia adelante. No podía simplemente dar la espalda. La gente necesitaba ayuda. Mi cuerpo se movió por cuenta propia, ignorando el miedo, siguiendo el impulso de una urgencia que nunca antes había sentido. Veía a la gente corriendo en todas direcciones, algunos con la ropa chamuscada, otros con el rostro cubierto de hollín y desesperación. Algunos intentaban alejarse del incendio, tropezando, cayendo. Otros, en un instinto heroico o quizás solo impulsados por la adrenalina, intentaban acercarse, gritando por ayuda. El caos era absoluto. Era como si el mundo se hubiera puesto de cabeza en cuestión de segundos. Buscaba un rostro conocido, una voz que pudiera guiarme, pero solo veía el pánico estampado en cada expresión. Mi mente intentaba procesar la dimensión de todo aquello, pero era como tratar de sujetar arena con las manos. De repente, un hombre pasó corriendo a mi lado, la ropa hecha jirones, el brazo sangrando. Sus ojos estaban vacíos, en shock. Tropezó y cayó justo delante de mí. Sin pensarlo 2 veces, le extendí la mano para ayudarlo a levantarse. Él me miró por un segundo, un destello de gratitud mezclado con terror, y balbuceó algo que no logré entender antes de levantarse y seguir tambaleándose lejos del camión en llamas. Esa pequeña interacción me trajo de vuelta a la realidad. No podía quedarme quieta, había que actuar. En mi cabeza daba vueltas. El ruido era ensordecedor, los gritos, el fuego, el metal crujiendo. El calor era casi insoportable, pero no podía apartar los ojos de esa terrible visión. Vi que el camión estaba volcado de lado, y algunas ventanas estaban rotas, exponiendo el interior oscuro y humeante. En el aire era difícil de respirar, pesado con el humo tóxico que me rasgaba la garganta y me hacía toser. Cada inspiración era un dolor, una advertencia, pero la voz dentro de mí, esa misma que me hizo correr hacia allá, me decía que no me rindiera. No ahora sabía que necesitaba encontrar una forma de ayudar. Miré a mi alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser útil. Pedazos de madera, ramas, incluso un balde de agua, pero no había nada cerca, solo el campo abierto y el asfalto. Mi mente empezó a correr tratando de formular un plan, por minúsculo que fuera, en medio de aquella confusión. La prioridad era sacar a la gente de ahí, pero ¿cómo? El fuego era intenso y nadie parecía tener el valor de acercarse. Fue entonces cuando noté un movimiento débil en la parte de abajo del camión, cerca de una de las ruedas. Un brazo se extendía por una pequeña abertura, un brazo infantil, pequeño y pálido. Mi corazón se heló. Una niña, sin pensar. Corrí en esa dirección, ignorando el calor que me quemaba las mejillas y los pedazos de vidrio que me cortaban los pies. Solo tenía un objetivo: alcanzar ese bracito. El humo estaba aún más denso allí, y apenas lograba ver. Intenté agacharme, arrastrándome por el suelo para ver mejor. El olor a gasolina y humo era sofocante. Sabía que cada segundo contaba. Me acerqué al brazo, y vi el rostro de una niñita, sucio de hollín,
los ojos muy abiertos por el miedo y el dolor. Anne estaba atrapada. Su pequeña pierna estaba prensada en algún lugar del metal retorcido y lloraba bajito, casi sin fuerzas. La visión me partió el corazón. Necesitaba sacarla de ahí, lo necesitaba. Mis manos temblaban, pero las extendí hacia la niña. Era tan pequeña, tan frágil. Intenté jalarla, pero estaba completamente atrapada. El pánico regresó, pero esta vez con una dosis de furia y determinación. No iba a dejar a esa criatura allí. No iba a hacerlo. Empezó a gritar, pidiendo ayuda, pero mi voz se perdió en el ruido del fuego y de los otros gritos. Estaba sola con la niñita, y el tiempo se estaba acabando. Fue un momento de pura desesperación. Miré el fuego que avanzaba, el humo que envolvía el camión, y luego el rostro asustado de la niña. Mis manos, curtidas por la milpa, no eran suficientes. Necesitaba algo para hacer palanca, para mover el metal. Ese día, que empezó con la promesa de una cosecha, ahora me pedía cosechar algo mucho más preciado en una vida, y sabía que de alguna manera lo lograría. Tenía que hacerlo. No sé de dónde vino la fuerza, quizá de la desesperación o de ese instinto primordial que uno ni sabía que tenía. Mis ojos recorrían el suelo, el camión, todo a mi alrededor. Necesitaba algo, cualquier cosa, que me diera una ventaja contra ese metal que parecía haberse tragado la piernita de la niña. Fue entonces cuando mi mirada se detuvo en una barra de fierro retorcida, parte de lo que quedó de la estructura de un asiento, caída a pocos metros de mí. Estaba caliente, casi incandescente por el fuego, pero era mi única oportunidad. Corrí hasta allí, ignorando el dolor que subía de mis pies cortados. Me agaché, protegiéndome las manos con el pedazo de mi falda rota que llevaba, y agarré la barra de fierro. El metal me quemó la piel, un ardor lacerante, pero apenas lo sentí, mi mente estaba enfocada en la niña, en su rostro sucio y aterrorizado. Volví junto a ella, arrastrándome bajo el humo espeso que me hacía toser y ahogarme. El calor era sofocante, las lágrimas corrían por mi rostro, mezcladas con sudor y hollín. Con la barra en las manos, empecé a intentar hacer palanca en el metal que atrapaba la pierna de la niña. Metí la punta de la barra en la pequeña rendija entre la lámina y el asiento, haciendo fuerza con todo lo que tenía. Mis músculos temblaban, la barra resbalaba en mis manos sudorosas y el olor a quemado era insoportable. Empuaba, jalaba, forzaba, pero el metal no cedía. Era como luchar contra una montaña. El tiempo parecía estirarse. Cada segundo, una eternidad. A cada intento fallido, una desesperación aún mayor me invadía. El llanto de la niña era más débil ahora, casi en gemido, y sabía que no aguantaría mucho más. Sentía el calor del fuego intensificándose, más cerca, más amenazador. Veía las llamas lamiendo la parte de arriba del camión, y sabía que no tardarían en llegar hasta donde estábamos. Mi garganta estaba seca, el aire enrarecido, y a cada tos sentía el sabor amargo del humo en la boca, pero no podía parar. Pensé en mis padres, en la vida sencilla que tenía, en mi fuerza de voluntad que siempre me había guiado. Pensé en cómo quería tener hijos un día, y esa niñita se convirtió, por un instante, en la representación de todo lo que protegería con mi propia vida. Le grité tratando de transmitirle valor. «Aguanta firme, mi amor. Estoy aquí. Te voy a sacar de aquí». Mi voz salió ronca, casi un susurro, pero ella parpadeó sus ojitos, una señal de que me había escuchado. Reuní todas mis fuerzas, clavé los pies en el suelo y hice un último esfuerzo. Con un grito que me desgarró la garganta, empujé la barra de fierro con una intensidad que no sabía que poseía. El metal rechinó, un horrible sonido retorcido, y la rendija se agrandó un poco. No lo suficiente, pero era un comienzo. Mi vista se nubló por un instante, y estuve segura de que mis brazos iban a ceder. El dolor en mis músculos era insoportable. Una vez más, Aurora, me dije a mí misma, con una furia desesperada. Solo una vez más. Jugué la barra de fierro, ajusté la posición y empujé de nuevo, con toda la rabia y el miedo que habitaban en mí. Esta vez, el metal cedió con un chasquido fuerte, y la pierna de la niña
quedó libre. Sentí un alivio tan grande que casi me desmayo allí mismo. Pero no había tiempo para eso. Agarré a la niñita con cuidado, protegiendo su piernita herida, y la jalé para sacarla de esa rendija. Era ligera, un cuerpecito frágil y blando en mis brazos. Sentí su corazoncito latiendo fuerte contra mi pecho, y la sostuve con la mayor ternura que pude. Sus ojitos estaban cerrados, y por un instante temí lo peor. «Por favor, no», susurré. Me levanté tambaleándome, sosteniendo a la niña con firmeza. El calor ya era insoportable, y sabía que necesitábamos salir de allí lo más rápido posible. Miré el camión en llamas, una bola de fuego y humo, y el caos a mi alrededor. La gente seguía corriendo, gritando, parecían perdidos. Yo, con la niñita en brazos, empecé a caminar, tratando de encontrar un camino seguro lejos de aquel infierno. Cada paso era una lucha. Mis pulmones ardían y mis músculos gritaban, pero el peso de esa vida en mis brazos me daba la fuerza para seguir. Mientras caminaba, tropezando en el asfalto irregular, me di cuenta de que, incluso en medio de tanto dolor y destrucción, había una pequeña llama de esperanza. Esa niña, a quien ni conocía, se había convertido en mi razón para no rendirme. En ese momento, en medio del caos, me convertí en algo que nunca imaginé ser una salvadora. Y la jornada para realmente superar todo esto, tanto para mí como para ella, apenas comenzaba. Caminé lo más rápido que pude. Cada paso un dolor que se extendía por mis pies cortados. El suelo, antes seco, ahora estaba húmedo por la lluvia fina que empezaba a caer, mezclada con hollín y polvo. La niñita en mis brazos parecía cada vez más pesada, y su cuerpo blando me preocupaba. El incendio detrás de mí rugía como un animal herido, y el calor, incluso a la distancia, aún me castigaba. Sentía mi cuerpo exhausto, mis pulmones quemándose con cada respiración, pero no podía parar. El instinto de protección era más fuerte que cualquier dolor. El escenario a mi alrededor era de pura desolación. Carros parados, algunos volcados, humo subiendo en varios puntos, y personas dispersas, algunas sentadas en el suelo, aturdidas, otras llamando nombres, con voces roncas y desesperadas. No veía ayuda organizada, ni ambulancias ni la policía. Estábamos por nuestra cuenta, en un tramo de carretera aislado, con la noche empezando a caer y la lluvia aumentando de intensidad. El miedo, que había reprimido para actuar, ahora empezaba a infiltrarse, frío y escalofriante. Busqué un lugar seguro, alejado del fuego y la confusión. Divisé una pequeña elevación en el terreno, un montículo de tierra y piedras, que parecía ofrecer algo de refugio. Era un punto más alto, desde donde podría tener una mejor vista de la situación, y quizás ser vista por alguien que pudiera ofrecer ayuda. Caminé en esa dirección, mis músculos protestando con cada esfuerzo. La garúa se transformó en lluvia, y el olor a humo quemado se mezcló con el olor a tierra mojada. Llegué al pequeño montículo y me senté en el suelo, con la niñita acurrucada en mis brazos. Temblaba. No sabía si era de frío, de miedo o de dolor. Me quité mi chal de algodón, mojado y sucio, e intenté cubrirla para protegerla de la lluvia y del viento que empezaba a helar. El rostro de ella estaba pálido, y sus labios, azules, el corte en su piernita sangraba, y me sentía impotente. No sabía cómo ayudarla más. Mis manos, antes fuertes y decididas, ahora temblaban incontrolablemente. Miré el camión en llamas, ahora una fogata gigantesca en medio de la carretera, iluminando la oscuridad creciente de la noche. Era una visión terrible, y la imagen de los gritos y la desesperación de minutos atrás se repetía en mi mente. Una ola de náuseas me invadió. Había logrado sacar a la niña. Pero ¿y los demás? Eran muchas personas, muchos cuerpos aún atrapados en los fierros. Mi corazón se encogió. Sentí un escalofrío. La verdad es que el miedo real no era al fuego ni al humo, ni siquiera al dolor en mis pies. El miedo era a no ser capaz de protegerla, a no lograr salvarla de verdad. El miedo a que, después de todo, sucumbiera. La sostenía fuerte, susurrando palabras de consuelo que yo misma no estaba segura de creer. Todo va a estar bien, mi amor, vas a estar bien. En este momento, quisiera pedirles
un favor. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten esta emoción que estoy tratando de transmitir, por favor, suscríbanse al canal. Es así como sé que mis palabras están llegando a más personas y que puedo seguir compartiendo estas memorias tan importantes. Cada suscripción me da fuerza para seguir adelante. Empecé a sentir un frío intenso. La adrenalina que me mantuvo activa estaba pasando y el agotamiento se apoderaba de mi cuerpo. Empezaron a castañetear y sentí el cuerpo de la niña enfriarse aún más en mis brazos. Estaba febril, pero al mismo tiempo helada. Necesitaba ayuda médica y la necesitaba rápido. ¿Pero dónde? No había nadie cerca que pudiera socorrernos. El pueblito más cercano estaba lejos y la carretera intransitable. Fue entonces cuando oí un sonido, débil, pero que me hizo levantar la cabeza. El ruido de un motorran no era de carro ni de camión. Parecía más distante, un zumbido. Forcé la vista en la oscuridad, tratando de identificar el origen del sonido. ¿Podría ser un avión? ¿Un helicóptero? La esperanza, que parecía haber muerto minutos antes, encendió una pequeña llama en mi pecho. Tenía que hacer una señal. Tomé un pedazo de tela de mi falda, aún mojado y sucio, y empecé a balancearlo en el aire, en dirección al sonido. Grité, con lo que me quedaba de voz, pero sabía que era inútil. El ruido del fuego y de la lluvia se tragaría cualquier sonido que pudiera hacer. Pero no podía quedarme quieta. Necesitaba hacer algo, y mientras balanceaba aquella tela, desesperada, sentí un peso en mi corazón. Ese día, que empezó como tantos otros, me había transformado en una mujer que ni sabía que existía. Fue el sonido de un motor diésel, un ruido fuerte, que cortó el aullido del viento y la lluvia. Esta vez, no era solo un zumbido distante, era real, se estaba acercando. Mis ojos se fijaron en la oscuridad, y vi una luz titilante surgiendo en medio del humo, y la lluvia parecía un milagro. Mis manos apretaron a la niñita, y una ola de esperanza me invadió, casi haciéndome llorar de alivio. La luz se hizo más nítida, revelando la silueta de un viejo camión, oxidado, que avanzaba lentamente, esquivando los escombros en la carretera. No tenía sirena, ni identificación oficial, pero era ayuda. Cuando se detuvo a unos metros de nosotras, un hombre bajó apresurado, con un farol en las manos y el rostro marcado por la preocupación. Era un hombre sencillo, de facciones rudas, pero sus ojos mostraban una bondad que me tranquilizó. «Dios mío, ¿están bien?», gritó, la voz ronca, corriendo en nuestra dirección. «¿Qué pasó aquí?». Intenté responder, pero mi voz falló. La garganta estaba seca. El agotamiento me consumía. Señalé a la niñita en mis brazos, que aún temblaba y gemía bajito. «Ella está herida», logré balbucear. El hombre se agachó a mi lado, y sus ojos se abrieron de par en par al ver el corte en la pierna de la niña. Con delicadeza, le quitó el farol de cerca y verificó la respiración. «Pobrecita», murmuró, la voz llena de compasión. «Vamos a llevarla al pueblito. Allá hay una partera que sabe de curaciones». Extendió los brazos para tomarla. Dudé por un segundo. Ese cuerpecito tan frágil que había protegido con todas mis fuerzas. Era difícil despegarme, pero sabía que ella necesitaba cuidados que yo no podía darle. Con un nudo en la garganta, le entregué a la niñita. Él la sostuvo con un cuidado impresionante, como si fuera lo más precioso del mundo. Ver esa escena me trajo un alivio mezclado con una tristeza profunda. Había hecho lo que pude. Mientras el hombre se daba la vuelta para llevar a la niña a la cabina del camión, sentí que mis piernas flaqueaban. La adrenalina se había desvanecido por completo, y mi cuerpo comenzó a protestar violentamente. Un dolor agudo subió por mis pies, por mis piernas, y un fuerte mareo me invadió. Cerré los ojos por un instante, el mundo girando a mi alrededor. Por un momento, pensé que me iba a desmayar allí mismo, bajo la lluvia y el lodo. El hombre notó mi dificultad y volvió para ayudarme. «Usted también está herida», dijo, sujetándome para que no cayera. «Venga, vamos al camión. No podemos quedarnos aquí». Me ayudó a levantarme, y cada movimiento era una agonía. Mis pies sangraban, mis músculos ardían,
y el frío de la lluvia me hacía temblar incontrolablemente. Llegamos al camión, y él abrió la puerta del pasajero. La niñita estaba recostada en el asiento, cubierta con una chamarra vieja, los ojos aún cerrados. La miré una vez más, deseando que estuviera bien. Entré al camión. El asiento parecía un paraíso después de todo. El olor a diésel era fuerte, pero el calor del motor me trajo un consuelo inmediato. El hombre entró del otro lado, encendió el motor y el camión comenzó a moverse lentamente, dejando atrás la escena del accidente. Miré hacia atrás una última vez, viendo el fuego disminuir en la distancia, pero los recuerdos aún quemaban en mi mente. Había salvado una vida. ¿Pero qué vendría después? ¿Qué sería de esa niña? ¿Y de mí? En ese momento, mientras el camión avanzaba por la carretera oscura y lodosa, sentí un cansancio profundo, diferente a todo lo que había experimentado. No era solo cansancio físico, sino del alma. Había sobrevivido, pero sabía que la verdadera jornada de superación aún estaba por venir. Esa niña, ahora durmiendo tranquilamente a mi lado, sería para siempre parte de mi historia, o yo di la suya. El camión sacudía en él. Camino de tierra, y cada bache era una punzada en mis pies. El hombre, a quien descubrí que se llamaba don Jorge, conducía en silencio, de vez en cuando lanzándome una mirada de reojo, como diciendo: «Anaguanta, mijita». La niñita dormía, o estaba inconsciente, en el asiento de al lado, cubierta con la chamarra de don Jorge. Yo la observaba, con el corazón apretado, rezando para que estuviera bien. El humo del incendio ya había quedado atrás, pero el olor aún estaba impregnado en mi ropa y en mi piel. Pasaron lo que parecieron horas, pero finalmente el camión se detuvo. Abrí los ojos, que ni siquiera me di cuenta que había cerrado, y vi las pocas luces del pueblito. No era el Mayo, sino un pueblo vecino, un poco más pequeño, más sencillo. Don Jorge bajó y enseguida abrió la puerta para ayudarme. «Llegamos, muchacha. Aquí es la casa de doña Celina, la partera. Ella sabrá qué hacer». Me ayudó a bajar del camión, y mis piernas temblaron tanto que casi caí. Él me sostuvo con firmeza y sentí el dolor de los cortes en mis pies intensificarse con cada paso. Doña Celina ya estaba en la puerta, una señora bajita, de cabellos blancos y mirada acogedora. Debió haber oído el ruido del camión. Don Jorge cargó a la niña con cuidado, y yo lo seguí tambaleándome. La casa de doña Celina era sencilla, pero olía a hierbas y a hogar. Nos guió a un cuartito en la parte de atrás, donde había una cama limpia y un balde con agua tibia. «Tráigala aquí, Jorge», dijo doña Celina, con la voz tranquila. Pero firm. Mientras él depositaba a la niña en la cama, doña Celina se volvió hacia mí. «¿Y usted? También necesita cuidados. Sus pies están en un estado». Me hizo sentar en una silla y, sin rodeos, empezó a examinar mis pies. Su toque era suave, pero gemí de dolor cuando limpió los cortes con un paño húmedo. Mientras ella me cuidaba, don Jorge explicaba lo que había pasado, con la voz quebrada. Yo oía las palabras camión, fuego, niña, y cada una de ellas traía de vuelta las imágenes de aquel infierno. Doña Celina me dio un té de hierbas con un sabor amargo, pero que me ayudó a relajarme un poco. Me vendó los pies con tiras de tela limpia, y el alivio fue casi instantáneo. Pero que más me consoló fue su mirada, tan comprensiva y humana. Ella no hizo preguntas, solo mi cuidó, y en ese momento sentí una gratitud inmensa por esas dos almas buenas que se habían cruzado en mi camino. Después de cuidarme, doña Celina fue a ver a la niñita. Oí su voz murmurando, y luego un llanto. Débil, mi corazón se encogió de nuevo, pero pronto el llanto cesó, y doña Celina regresó con una sonrisa cansada. «Ella va a estar bien. Con la gracia de Dios, la piernita está lastimada, pero no tiene nada roto, ni el miedo. Ay, el miedo pasará con el tiempo». Me dio un plato de sopa caliente, y comí despacio, sintiendo la energía regresar poco a poco. El cansancio aún era inmenso, pero el alivio de estar a salvo, de ver a la niñita siendo cuidada, era mayo. Miré por la ventana. La lluvia caía, pero el cielo ya mostraba las primeras señales de que la noche se estaba yendo, dando paso al amanecer. Mientras la luz del amanecer empezaba a teñir el cielo, me di cuenta de que, a pesar de todo,
había sobrevivido. Y no solo sobrevivido, sino que había pasado por el infierno y salido de allí cargando una vida. La imagen de ese brazo infantil extendido en el humo nunca más me abandonaría. Era una cicatriz, sí, pero también una prueba de que uno es más fuerte de lo que piensan. En ese rinconcito de la casa de doña Celina, mientras la niñita dormía y el mundo exterior empezaba a despertar, yo sabía que mi vida había cambiado para siempre. El trauma era real, las heridas físicas cicatrizarían, pero las del alma tomarían tiempo. Sin embargo, había una nueva fuerza en mí, un propósito que aún no entendía completamente, pero que me decía: «Han hiciste lo correcto, Aurora». Y la jornada para entender el impacto de ese día en mi vida apenas comenzaba. El día amaneció gris. La lluvia aún caía afuera, pero el olor a humo había disminuido, reemplazado por el aroma a café recién hecho y tierra mojada. Desperté de repente, con los ojos fijos en el techo de madera, y por un instante no supe dónde estaba. La imagen del camión en llamas llegó como un rayo, y me senté en la cama con el corazón acelerado. Mayer a un lado, la niñita aún dormía, su rostro sereno, pero con una palidez que me apretaba el pecho. En los días que siguieron, la casa de doña Celina se convirtió en un puerto seguro. Ella y don Jorge eran unos ángeles. Nos cuidaban a mí y a la niña con una dedicación que yo nunca había visto. Mi papá, avisado por un vecino que pasó por la carretera destrozada y vio el movimiento, llegó al día siguiente, con los ojos llenos de lágrimas de alivio por encontrarme viva. Trajo algo de ropa y la noticia de que otros heridos del accidente habían sido socorridos, algunos llevados a la ciudad grande, pero muchos no habían sobrevivido. Con cada información, un nudo se formaba en mi garganta. Mis noches eran un tormento. Cerraba los ojos y veía el fuego, oía los gritos, sentía el calor y el olor a quemado. Me despertaba sudando, en pánico, y miraba a la niñita, asegurándome de que estuviera allí, respirando. Había momentos en que sentía que no podría volver a dormir, que esas escenas quedarían grabadas en mi mente para siempre. Y así fue. Es como un sello, ¿saben? Uno intenta borrarlo, pero la marca se queda. La niñita, que después supe que se llamaba Mariana, empezó a recuperarse poco a poco. La fiebre se fue y abría los ojos, mirándome con una mezcla de curiosidad y una tristeza profunda, de quien vio más de lo que debía. No hablaba, no lloraba, solo observaba. Y yo, por más que intentara alejarme de ese trauma, me veía cada vez más ligada a ella. Era un pedazo vivo de lo que había enfrentado, y al mismo tiempo, un recordatorio constante de que había sido capaz de hacer algo grandioso. Doña Celina y don Jorge se turnaban en los cuidados y la comunidad del pueblito también se movilizó. Trajeron alimentos, cobijas, ofrecieron ayuda de todas las formas. Era hermoso ver la solidaridad de la gente en medio de tanta desgracia. Pero incluso con todo el cariño y apoyo, me sentía aislada en mi propio dolor. Era como si una pared invisible me separara de los demás, porque solo yo sabía lo que mis ojos habían visto, lo que mis manos habían tocado. Intentaba ocupar la mente ayudando a doña Celina con las hierbas, con la comida, pero en cada tarea un pensamiento me invadía. El olor a humo se empeñaba en volver. El ruido del metal retorcido resonaba en mis oídos. Recuerdo una tarde en que fui al arroyo tratando de lavar la ropa sucia, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía frotar la tela. Las lágrimas corrían y me sentía débil, exhausta. Pensé en mis padres, en cómo volvería a casa. ¿Sería la misma Aurora? Sabía que no. Algo dentro de mí se había roto y reconstruido de una forma diferente. Era fuerte, sí, pero también más vulnerable. El mundo ya no era ese lugar simple y predecible. Se había mostrado capaz de una violencia asombrosa, y yo lo había visto de cerca. Mariana se convirtió en mi enfoque, mi razón de ser en esos días. Pasaba horas a su lado, leyendo historias que doña Celina tenía cantando nanas solo para oír el sonido de mi voz y alejar el silencio pesado que se instalaba en mi mente. Ella era mi pequeño milagro, la prueba viviente de que no todo estaba perdido. Al cuidarla, sentía que de alguna forma
también me estaba cuidando a mí. Poco a poco, las heridas de mis pies fueron cicatrizando, pero las del alma tardarían mucho más. Lo sabía a las imágenes del camión en llamas, de los gritos, de la desesperación. Eran recuerdos que llevaría para siempre, pero también llevaría el recuerdo del brazo de esa niña, de la fuerza que encontré para salvarla. Y ese recuerdo, ¡ay! Ese era el que más importaba. Sabía que necesitaba volver a casa, a mi vida, pero no sabía cómo. Era como si ese accidente me hubiera lanzado a un nuevo camino, un camino que no conocía, y con una responsabilidad que nunca imaginé tener en Mariana. ¿Qué sería de ella? ¿Y qué sería de mí? Ahora que ya no era la misma Aurora de antes, la noticia de la tragedia se extendió, y los días se convirtieron en semanas en la casa de doña Celina. El pueblito se convirtió en un punto de apoyo para las familias que buscaban información, y la historia de la niñita rescatada se difundió. Fue así como, una mañana, llegó una pareja con los rostros marcados por el dolor y la esperanza. Eran los papás de Mariana. El reencuentro fue una mezcla de alivio y tristeza, un llanto contenido de gratitud y pérdida. Habían perdido a otros familiares en el accidente, pero Mariana, era un milagro. Cuando llegó la hora de la despedida, sentí un nudo en la garganta. Esa niña, a quien había sostenido en mis brazos en ese día de terror, se había convertido en parte de mí. La entregué a sus padres, con la promesa silenciosa de que nunca la olvidaría. Y ellos, con lágrimas en los ojos, me agradecieron de una forma que las palabras nunca podrían expresar. Fue un adiós doloroso, pero necesario. Sabía que ella estaba en buenas manos, y eso me trajo una extraña paz. Volver a mi casa, a mi milpa, fue como pisar tierra desconocida. Todo parecía igual, pero yo no lo era. El olor de la tierra, el canto de los pájaros, el silencio de la noche, todo traía recuerdos. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Miraba el maizal y veía el camión en llamas. Miraba mis manos y sentía el calor del metal. El trauma era una sombra y sentía que nunca me libraría de ella. Pero la vida, mis queridos, es una señora terca. Nos empuja hacia adelante, incluso cuando uno no quiere ir. Mi papá, con su sabiduría sencilla, me dijo a Aurora: la vida es como la tierra. A veces hay que quebrar, arar, para poder sembrar de nuevo. Y yo entendí, ese accidente había roto algo en mí, pero también había abierto espacio para algo nuevo. Empecé a cuidar la milpa con una energía diferente, con un propósito renovado. Con cada semilla que sembraba, sentía que estaba sembrando esperanza. Las heridas físicas cicatrizaron y las pesadillas fueron disminuyendo de intensidad. Aprendí a convivir con la memoria de lo que pasó, a transformarla no en una carga, sino en una fuerza. Cada día sentía que estaba más fuerte, más resiliente. Y la superación, al final de cuentas, no fue una meta un camino. No fue olvidar lo que pasó, sino aprender a llevar la historia sin que me dominara. Fue entender que uno puede ser más fuerte de lo que imagina, incluso en los momentos más oscuros. La vida me quitó mucho ese día, pero me dio algo que nunca tendría sin él, en la prueba de que era capaz de salvar una vida, de que tenía un valor inestimable. Pasaron los años. Me casé, tuve mis hijos, mis nietos. Les conté la historia de ese día, no para asustar, sino para mostrar la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Nunca más vi a Mariana, pero guardo su imagen, de ese brazo extendido, como un símbolo de que, incluso en el caos, la humanidad y el amor prevalecen. Hoy, sentada aquí, mirando el sol que se pone, siento una paz que antes me parecía inalcanzable. La vida me dio muchas lecciones, y la más grande de ellas fue que, por más oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Y uno siempre encuentra la forma de volver a empezar. Sé que cada uno de ustedes tiene su propia jornada de superación, sus propios laberintos que desbravar. Y si mi historia, por un instante que sea, encendió una chispa de esperanza en su corazón, sepan que valió la pena. La verdadera fuerza está en seguir, en levantarse, en cada pequeño paso. Y si llegaron hasta aquí, si se emocionaron con mi relato y sintieron esa conexión, por favor,
No se olviden de suscribirse al canal. Es la forma de ayudarme a seguir compartiendo estas memorias, estos pedazos de vida que demuestran que la superación es posible. Su suscripción es un abrazo para esta vieja Aurora que les habla. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta el próximo video.